Amén, gloria a Dios. Vamos a sentarnos, sí, porque la presencia de Dios está aquí, es tremendo. Momento de adoración, la atmósfera cambia, hay una paz en este lugar y Dios va a traer libertad, ¿sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos han venido preparados por una palabra? Dios va a hablar hoy día en esta noche también, así como se ha manifestado a través de la adoración, es preciosa, tremendo, la verdad que se siente muy fuerte la presencia de Dios. Y Dios quiere hablar también a tu corazón. Yo le contaba a las intercesoras, mientras hacíamos unas manualidades, lo que Dios quiere hablar en este tiempo, y justo tenía que rendir y estamos estudiando lo que es todo el libro de Isaías. Isaías es un tremendo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde habla muchas cosas y donde Dios está hablando en este tiempo. Y es por eso que Dios me traía revelación para hablar en este tiempo a través de lo que Dios quiere decir en tu vida. Primero te voy a hacer una corta introducción, porque lo que quiero también, a mí me encanta enseñar. Por algo estoy aprendiendo, amén. Porque quiero que usted también aprenda. Y por empezar, el libro de Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Uno de los más importantes. Hay cosas que se han cumplido y hay cosas que faltan cumplirse todavía. Por eso es uno de los más importantes, como un libro apocalíptico también. Así que, y Isaías me bendecía porque Isaías, su nombre mismo quiere decir Jehová salva. Y es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Dios está queriendo salvar a muchos que están perdidos. Aunque Dios tenga que hacer en este tiempo su operación, su extraña operación, como dice su palabra. Hay muchos de los que están aquí en este lugar que pueden decir que capaz que no hubiesen buscado de Dios si no les hubiese pasado algo. Nosotros somos uno. Si mi matrimonio no estaba ahí por destruirse, si yo no veía que mis hijos estaban perdidos, si yo no tenía ese llamado de Dios, quizás Dios hubiese pasado desapercibido por mi vida, porque hay muchos a los que Dios le habla a todo el mundo, pero no todo el mundo escucha la voz del Señor. No todo el mundo quiere saber de Dios. No todo el mundo quiere dejar muchas cosas en las que están cómodos y volver su corazón a Dios. No todos. Por eso yo bendigo su vida, que si usted está aquí, es porque es uno de los que ha escuchado la voz de Dios, y la palabra de Dios dice que nosotros escuchamos la voz del pastor. Amén. Amén. Y como digo, Isaías quiere decir Jehová salva. Y estaba casado, que esto casi mucho no lo sabía, para aquellos que dicen que la mujer no puede predicar. Estaba casado con una profetisa. Y tenía 2 hijos. Mire qué tremendo. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Porque de acuerdo a lo que yo te voy a decir, es lo que Dios te quiere hablar a través de su palabra. Tenía 2 hijos. Imagínese que yo tengo un hijo que proféticamente de lo que está por venir en el mundo, les puso el nombre a cada uno. El primero de sus hijos, escuche, se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Y era algo profético, porque él sabía muy bien en su corazón que Dios en todo momento, de todo el pueblo que pecaba, siempre sacaba un remanente. Y él tenía la esperanza que había un remanente que iba a volver después de que Babilonia había llevado a todo Israel cautivo. Pero él le había puesto a su hijo que un remanente volverá. Y el otro, llamado Maher Salak Asbat, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Mira, imagínense que a un hijo le llama buena noticia y el otro mala noticia. Pero hay algo tremendo aquí, porque el primer hijo le llama como buena noticia, era algo que venía de parte de Dios y era para el pueblo de Israel que volvía su corazón a Dios. Estaba hablando de que un remanente volvería al Señor. Y el segundo representa a aquellos que se rebelan contra Dios, que no buscan la presencia de Dios, que no quieren escuchar la voz. Significa el despojo los apresura y la presa se precipita. Porque no hay nada bueno si no estamos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Y entonces, como te digo, el primero representa los que van a obedecer.
Y los segundos representaban los que se iban a rebelar contra Dios. Isaías recibe un llamado de parte de Dios, porque aquí está lo tremendo. Se me apaga la computadora, porque el diablo es así cuando no quiere que suelte una palabra. Y escuchen, porque esto es tremendo, lo que les voy a decir. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, como dice su palabra. Hay muchos que están llamados y no quieren saber nada con Dios, pero Dios los va a buscar de una y otra manera hasta que logren entender que Dios nos está buscando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías recibe ese llamado de parte de Dios para ir a anunciar las buenas noticias, y también para aquellos que se rebelaban contra Dios, qué es lo que venía de parte de Dios. Y qué tremendo, porque ¿por qué llamaba a Isaías? Porque en todas partes de la Biblia no hay un hombre que no haya sido convocado de parte de Dios. Si usted puede leer la Biblia, ninguno dijo, bueno, a ver, se me antoja ir a predicar, voy a ir a predicar lo que yo quiero, lo que yo siento, nada. Son personas que quizás estuvieron en su momento, quizás cuando uno puede estar haciendo cualquier cosa y siente el llamado de parte de Dios. Es como un David que estaba en el campo cuidando ovejas. Quizás dijo, yo seré pastor toda mi vida. Y ahí es donde Dios lo convocó, porque Samuel fue a su casa y dijo, no nos sentaremos hasta que venga David. Y él lo que no sabía es que había un llamado de parte de Dios y fue ungido de parte de Dios. Y se va a la prédica. Y después también podemos observar que hubo un Samuel que era niño, que no tenía entendimiento, pero sí estaba en el templo. Y ahí en el templo dice que Dios lo llamó 3 veces. Y él escuchó su llamado. Un Moisés que fue atraído por una zarza cuando estaba cuidando las ovejas, se le escapó una. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que quizás tú estás en ese momento que dices, Dios no tiene nada para mí, quizás Dios te está llamando y tú no entendiste el llamado. Un Jeremías que fue llamado por Dios, que permitió muchas veces que pasara por muchas circunstancias difíciles. Cuando cansado dijo, no predicaré más en tu nombre. Pero dice que cuando él estaba en la cárcel, después de sufrir, porque qué tremendo que Dios levante a alguien que le diga, ve y habla al pueblo, pero mira que no te van a escuchar. Lo primero que usted diría, ¿para qué voy a ir a hablar si no me van a escuchar? Y Jeremías tenía esa orden de parte de Dios, y cuando iba, no solamente el pueblo no lo escuchaba, sino que también lo golpeaban, lo enviaban a cisternas, lo enviaban a cárceles. Pero dice que en un momento, cuando se sintió cansado, cuando quiso renunciar a ese llamado, cuando dijo, no voy a predicar más en tu nombre, un fuego ardía en su corazón. Porque cuando hay un llamado de Dios, Dios respalda. Y Dios te va a respaldar. Y él dijo, me sedujiste y fui seducido. ¿Quién lo sedujo? El Señor. El Señor es el que te da esa pasión. El Señor es el que te enamora. El Señor es el que te amó primero. El Señor es el que te buscó primero. Tú no estás aquí porque pasaste por una circunstancia. No, Dios te buscó a través de esa adversidad. ¿Cuánto podemos decir aquí que si quizás no te hubiera pasado lo que te pasó, no estarías aquí? Hasta cuando un Adán pecó delante de Dios y se escondió. Pensó que podía escaparse de Dios, pero Dios lo estaba buscando. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios llamando al hombre de una y otra manera. Escuchen. En muchos casos más vemos que Dios saliendo al encuentro del hombre, sea por un llamado o sea que está llamando a pecadores al arrepentimiento. Y en este tiempo es lo que Dios está haciendo.
Dios está llamando a los viles del mundo para predicar su palabra, pero también está llamando a pecadores para el arrepentimiento. En este tiempo, por eso te vengo a decir que este tiempo es tiempo de salvación, es tiempo que Dios está buscando, está agotando los recursos para que tú le busques. Y quizás tú no lo puedas entender, pero como te he dicho, Él va a hacer su operación, su extraña operación, lo que tú no entiendes. Quizás tienes que pasar por una situación difícil de aquellas que ya no entiendes, que dicen ya no doy más. Y Él te dice, bueno, ya era hora que no des más, porque con tus fuerzas venías diciendo lo puedo todo. Pero cuando dices ya no puedo más, es como que le estás diciendo, Señor, ahora sí, ayúdame. Y Dios llamó a Isaías, y qué tremendo esto, porque tenía 25 años cuando Dios lo llamó. Y él era primo de, si usted puede leer Isaías 6, Usías era su primo, era el rey de Israel. Entonces por eso él podía entrar al templo, porque no cualquiera entraba en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Pero él tuvo una visión de ese lugar santísimo, y cuando entró, Isaías estaba solo, y dice que en un momento, y te lo voy a leer con la palabra porque esto es tremendo, porque así cuando uno adora y siente esa presencia, no es cualquier cosa, es la presencia de Dios aquí. Quizás tú cierras los ojos, pero en lo espiritual, si lograríamos ver, quizás este lugar esté lleno de ángeles. Se va la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han podido sentir la presencia de Dios? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Allí, en su peor momento, escuchen, ¿saben por qué? Dice, en el año que murió el rey Usías. Porque en ese tiempo había abundancia, pero cuando murió el rey Usías, dice que todo comenzó a haber un caos. Por eso dice, en su peor momento, en el año que murió el rey Usías. ¿Y en dónde estaba él? Él estaba en el templo, en su peor momento. ¿Y por qué te digo esto antes de leerte la palabra? Porque muchos dicen, no, estoy pasando por una situación difícil, no me voy a ir a la iglesia. Tengo que hacer tal cosa, no voy a ir a la iglesia. Y aquí Isaías, en su peor momento, estaba en el templo, y allí vio la presencia de Dios. Allí es donde tú vas a encontrar refugio, en su tabernáculo, en el día del mal. Y dice, sentado sobre su trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro. ¿Saben qué quiere decir las alas que cubren su rostro? Quiere decir reverencia. Porque nadie puede ver la presencia de Dios y estar de pie. Nadie podría estar vivo si veríamos verdaderamente el rostro de Dios. Las alas en los ojos representan reverencia. Con 2 cubrían sus pies, representa humildad. Y con 2 volaban, representa el servicio. Porque Dios ordena que vayan de aquí para allá, como Dios te va a ordenar muchas veces, y tienes que obedecer. Y en uno el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clama, y la casa se llenó de humo, se llenó de la nube Shekinah, se llenó de la presencia de Dios. Es lo que nosotros sentimos cuando estamos adorando. Y si tú no eres de esa persona que le gusta adorar, te vas a ir y vas a volver de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque cuando está la presencia de Dios y tú logras sentir algo, se tiene que romper. Toda estructura en tu vida se tiene que romper, y tiene que haber un cambio en tu vida. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Sabe por qué? Porque también la presencia de Dios trae convicción. Cuando hay un corazón quebrantado en la presencia de Dios, cuando sientes esa presencia y dices, ay Señor, tu presencia está aquí, pero siento que no estoy bien delante de ti. Entonces es como que el Espíritu Santo trae convicción, que viniste peleando de tu casa y te dice, eso no está bien lo que hiciste. O te trae a memoria lo que hiciste en la semana. Quizás hiciste algo malo y te trae convicción y te dice, eso no está bien lo que hiciste. Entonces algo se rompe en tu vida y dices, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Abraham
delante de la presencia de Dios, dijo: polvo y ceniza soy, no soy nada. Mefibosé dijo, cuando el rey lo mandó a llamar a sentarse en su mesa: pero ¿por qué, Señor, si yo soy un perro muerto? Le dijo, delante del rey. Pablo dijo: siendo yo un abortivo, a mí Dios me buscó. Isaías dijo: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero dice que voló hacia él un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tomando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque cuando está la presencia de Dios tú no vas a sentir nada, pero Isaías sintió en el cuerpo que una visión, dice que un serafín tomó del altar una brasa y le tocó su boca y cambió su vocabulario, cambió su manera de pensar, cambió su manera de sentir. Y antes quizás él dijo: yo soy de labios inmundos, porque muchas veces vamos a adorar a Dios y vamos a ir a casa y el diablo te va a tentar para que hables cosas que no tienes que hablar. Y eso así muchas veces, pero cuando viene esa culpa, cuando estás en la presencia de Dios, Dios te toca con una brasa y cambia tu vocabulario. Y es limpiada tu culpa y es limpiado tu pecado. Y después oí la gran voz que decía: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y quizás cuando vio esa necesidad y ese llamado de parte de Dios, Isaías les respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir que quizás estarías en el mundo bebiendo, tomando, haciendo muchas cosas, pero Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te seleccionó del medio del montón? Dime si no somos valorados por Dios, si no tendríamos que tener ese amor por Dios, porque no somos cualquier cosa. Dios nos escogió para grandes cosas y Dios está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a predicar la palabra? ¿A quién enviaré a servir? ¿A quién enviaré? Y espero que muchos en esta noche le digan, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y no solamente te estoy diciendo de parte de Dios, porque muchas veces los pastores necesitan que pongan la mano en la obra. Y se convoca a hombres y se convoca a muchos para limpiar a este lugar. Y muchos dicen: hoy no puedo, ahora no puedo. Justificable cuando no puedes. Pero ¿qué hay cuando tienes ese tiempo para poner la mano en la obra de Dios? Y no son muchos los que dicen: heme aquí, ahí voy. Porque muchos podemos decir amén, pero cuando viene el tiempo del llamado, nadie está. Y se me va. Gloria a Dios por eso. Entonces, Isaías sabía que ya tenía un llamado. ¿Y sabe qué hizo? Entrando en el orden, es como si fuera que no encajaría porque está el llamado en el 6, pero él comienza hablándole al pueblo desde el 1. Y vamos a ir a la palabra, en lo que yo realmente te quiero decir. Cuando Dios entiende ese llamado, y aquí Dios le va a hablar a ustedes, iglesia. Dios manda a Isaías a hablar al pueblo. Y si empiezas a ver desde cuando comienza Isaías 1, lo primero que hace Isaías es ir a hablarle al pueblo de Israel, a Judá. Porque Judá era un pueblo que estaba pervertido. Judá era un pueblo que entendía que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios comienza hablándole a ellos, a exhortarles. ¿Y sabe con quién los comparaba? Si tú puedes leer el capítulo número 1. Los comparaba con los príncipes de Sodoma y Gomorra, porque el pueblo se había pervertido. Y escucha, porque voy a leer Isaías 1:2, donde dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra. Lo que estaba haciendo es poniendo de testigo al cielo y a la tierra lo que Jehová estaba hablando al pueblo. Porque habla Jehová: crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
¿Saben qué le estaba diciendo, iglesia? Qué tremendo que esto Dios pueda decir. Que reconocemos que Dios es Dios. Pero aquí dice una cosa clave que dice, el buey conoce a su dueño. Y hay muchos que nombran a Dios, pero no le conocen. Porque el que le conoce a Dios le ama. Porque el que le conoce a Dios, por medio de tus problemas, en medio de tu situación, no baja los brazos. Porque sabes que Dios es Dios todopoderoso y por encima de Él no hay nadie más y que te va a sacar de esa situación, sea cual fuere. Pero el pueblo, aquí Dios le estaba diciendo, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre. Pero el pueblo no entendía, no tenía entendimiento, no conocía a Dios. Decía que creía en Dios, pero no le conocía porque no le seguía ni le servía. El pueblo de Judá lo honraba de labios y con sacrificios, pero su corazón estaba lejos de la verdadera adoración que Dios requería. Ellos se ocupaban de hacer bien los rituales, pero fuera del templo no cumplían la ley. Qué tremendo esto, escuchen. Eran los típicos fariseos de esa época en Jesús. Hacían sacrificio, conocían la ley, pero estaban muy lejos de cumplirla. Porque eso Jesús le decía, sepulcros blanqueados. Por fuera estaban bonitos, pero por dentro no estaba Dios. El pueblo sabía lo que Dios requería y se lo dijo a Moisés. Y te lo voy a demostrar con la palabra porque esto es tremendo. Lo que te estoy queriendo decir, que ellos sabían que había un Dios. ¿De qué servía que agarres el mejor corderito, lo lleves, lo desgolles, derramaban la sangre en los atrios? Pero salían fuera del templo y eran la peor perdición que había. Y Dios sabía, Dios los conocía. ¿Pero por qué lo hacían? Porque no conocían a Dios. Porque si conocerían a Dios, sabrían que Dios no es un Dios del templo, que Dios no está aquí, que Dios no ve lo que pasa afuera. Dios sabía, pero como te digo, no lo conocía. Y Josué 1 dice, aquí es donde ellos sabían de la ley. Y la ley, el principio de la ley era que lo que sabían tenían que ponerlo por obra. Y dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, para cuidar de hacer. No dice de oír, dice de hacer. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ay, ay, ay. Pastora, me va todo mal, no me sale nada bien. ¿Será que estás siendo un oidor y no estás haciendo un hacedor de la palabra? Porque aquí dice, haz como dice la palabra de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 8 dice, y nunca te apartes de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dijo el pastor, pocas cosas, todo te saldrá bien. ¿Será que te está faltando eso? Sí, pastora, me está faltando porque escucho la palabra, Dios me habla de una y otra manera, pero no la puedo poner por obra. Es por eso que no te salen bien las cosas. Es por eso que no ves prosperidad en tu vida muchas veces. Porque hay muchos oidores, pero pocos hacedores de su palabra. Y luego queremos que todo nos salga bien. Por eso Dios vuelve a repetir lo que le dijo Dios a Josué. Haz conforme lo que está escrito y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pocos amén. Pero el pueblo quería agradar a Dios, pero superficialmente. Lo que ve el hombre, pero su corazón estaba lejos del mandato, olvidándose así de que Dios no es un Dios solo de templos, sino es omnipresente. Él está en todos lados. Tú sientes la presencia de Dios aquí y esa presencia va aquí adentro. No es que te llena aquí y antes de que te cruces y Dios te dice, devuélveme ese poquito de presencia. No, no, no. La presencia de Dios va contigo. Y a donde tú vayas, todo lo que pises tiene que ser prosperado. A eso es lo que yo voy.
Pero así como nosotros vemos lo bueno, sí, yo lo que va, a donde voy a ser prosperado. Pero tienes que entender que a donde vas a pecar también está Dios. También va Dios contigo. Dios lo ve todo. O sea, que hacían sus rituales en el templo y cuando salían se olvidaban que había un Dios, que un Dios existía. Y no es que Jehová desechaba los sacrificios, sino que solo aceptaba los que venían acompañados de obediencia y de consagración. ¿Por qué te puedo decir? Yo puedo venir en el día, pintar, arreglar, dejar bonita la iglesia. Pero si voy a casa y no busco la presencia de Dios, fue tan solo un sacrificio, pero en el corazón no hay un vacío todavía. Y no es que a Dios no le agrade, porque a Dios le agrade que vengas a hacer algo en la iglesia, pero no te sirve de nada si no sos un buscador de su presencia. O sea, que puedo sacrificarme en cualquier área de mi ministerio, así sea limpieza, predicar, cantar, danzar o simplemente congregarme, pero si no obedezco su palabra o mi vida no está consagrada, en vano estoy haciendo todas las cosas, porque dice su palabra en Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, que te mantes trabajando, que hagas una cosa y que hagas a la otra y comas pan de dolores. Si hago sacrificios para Dios y Él no está en mi vida, si no hay búsqueda en mi vida, en vano estoy trabajando, iglesia. Si Cristo no es el centro de tu vida se transforma en una hueca religión, en un extremo legalista. O sea que si no hay obediencia y consagración, lo que hagas es en vano. Porque no le tienes que agradar al hombre, le tienes que agradar a Dios, de donde sale todas las bendiciones. Por eso Dios te dice que cuando tú pones por obra su palabra, y su palabra es para obedecer, o sea que si yo obedezco su palabra, todo lo que haga me tiene que salir bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi mentalidad. Cambiar esa mentalidad de pobreza y tener una mentalidad de reino y comenzar a creer en las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Y Dios me daba este ejemplo porque lo quiero explicar. Es como si yo vendría a predicar y no busqué su presencia primero y no le dije, Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? Sino que agarro la Biblia, bueno, Señor, allá voy a abrir, lo primero que se me venga voy a decir. Una hueca religión. O si vendría quizás a danzar y ni siquiera oré antes de venir, sería como ponerme el traje de danzar, quitarlo el traje y colgarlo, y hasta la otra semana que venga a danzar no te veo danza. Sería como venir a trabajar desde la mañana hasta la noche y cero obediencia, cero consagración. Sería como lo que Dios me dijo: pastor, mucho humo y poco fuego. Es como cuando tú quieres poner un fuego. Vas a ventear, vas a echar viento, te vas a esforzar, pero solo sale humo porque solo es sacrificio. Pero no hay fuego, no hay búsqueda de Dios. No te sirve de nada cansarte trabajando en la obra si no buscas de Dios. ¿Quieres bendición? No te mates trabajando si vas a salir afuera a murmurar. Eso es lo que Dios hace entender. No te mates trabajando si vas a salir afuera y vas a empezar a dudar y vas a empezar a hablar mal de Dios o decir, Dios no hará nada en mi vida. O te matas trabajando y vas a tu casa y cero búsqueda de Dios. Mucho fuego, mucho humo. ¿Y dónde está el fuego de Dios? Y es por eso que Dios le aclara a Judá que era imposible que Dios escuchara sus oraciones. No pones por obra lo que Dios te dice que pongas por obra. Porque sacrificaban mucho, pero luego estaban pecando. Y voy terminando con esto. Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, decía Dios, la multitud de vuestros sacrificios
Hastiado estoy del holocausto de carneros, de cebo de animales gordos. Y no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentármelo delante de mí, para hollar mis atrios? Decía. Sacrificios vanos que eran para Dios. Y no es que Dios los despreciaba. Dios despreciaba el corazón de aquellos que sacrificaban y luego iban afuera y pecaban delante de Dios. Y ahí es donde Isaías, a través del nombre de su primer hijo, es que Dios quería rescatar un remanente. Todo Judá estaba perdido, pero Dios, hablando al hombre de una y otra manera, queriendo que se arrepintiera y que volviera su corazón a Dios, como Dios te está hablando. Porque quizás yo te voy a hablar 1000 veces y vas a seguir, y tu vida va a seguir igual. Tu familia va a seguir igual, porque cuando tú vas a casa ni siquiera dices, mira, hablaron de esto ni de aquello, y cierras tu boca y no predicas tu palabra primeramente en su casa. Y Dios quería rescatar ese remanente, y dice Isaías 1, después de que Dios le había dicho, son estos, son aquellos. Si usted puede leer todo el capítulo 1, empieza Dios a exhortar todo el pecado que tenía Judá. Llega el momento donde Dios los llama a arrepentimiento y les dice, como Dios les dice en esta noche. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Un solo amén. Lo que quería decir Dios era, para perdonarlos y bendecirlos, necesitaba Dios ver en la vida de Judá un verdadero arrepentimiento. No decir amén y seguir haciendo lo mismo, sino un verdadero arrepentimiento, ver frutos de arrepentimientos. Y les da 2 opciones, y está en el 19, y les dice, si quieres y oyeres, comerás del bien de la tierra, pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Era obedecer o rebelarse, sabiendo que cada uno tenía su recompensa o su consecuencia. Desgraciadamente, ellos escogieron lo segundo. Escogieron rebelarse contra Dios nuevamente. Y es por eso que Dios mandó a Senaquerín que los sitiaran, y sitió Judá. Y ahí es donde recién comenzaron a clamar a Dios. Dios les habló, se rebelaron, los sitió, mandó los enemigos, porque muchas veces cuando no escuchamos, luego nos vemos rodeados de enemigos. Y mire qué tremendo Dios, porque como les digo, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de búsqueda, que nos busca una y otra vez. Y dice que mandó a Senaquerín a rodear todo Jerusalén. Y le dijo, de aquí nadie entra, nadie sale, que se mueran de hambre ahí adentro. Por no obedecer la palabra, sabiendo que Dios ya les había hablado. Pero Dios los dejó morir. ¿Usted qué cree? Aún así Dios hizo misericordia. Aún así Dios quiere hacer misericordia. Porque sabe una cosa, todo lo que puedo perdonar, todo Dios te puede perdonar. Todo lo que hagas, todo te puede perdonar Dios. En tus caídas te puede levantar. En tus debilidades Él se puede glorificar. Pero si tú no le amas, si Dios no es tu prioridad, si Dios no es el dueño de tu corazón, si tú quieres agradar a otros más que a Dios, o que ames otras cosas más que a Dios, eso le causa a Dios le causa dolor en su corazón, aunque tú no creas. Dime si tú eres padre y que tu hijo se rebele contra ti, ¿te causa dolor? ¿Te causa dolor? Que tu hijo te diga no te quiero, ¿te causa dolor? Y entonces, ¿por qué no tienes a Dios como padre, que a Dios le causas dolor?
Cuando no le buscas. Cuando Él te llama de una y otra manera y te dice arrepiéntete de estas cosas. Y haces lo que quieres. Te rebelas contra Dios, pero Dios te sigue buscando de una y otra manera. Aún así, en medio de tus debilidades se sigue glorificando Dios. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es Dios justo. Ponte de pie. ¿Sabes, iglesia? Él está buscando gente que le amen. Porque ¿sabes qué? Dice su palabra, es lo que Dios me decía. Que Él puede perdonar muchas cosas, pero que tú no le ames. Eso le causa dolor en su corazón y Él no puede habitar donde no hay amor hacia Él. Y Él está buscando gente que le ame y que Él pueda hacer habitación en su corazón y que Él pueda ver un pueblo que le ame, porque Él no habita en un pueblo que no le ama. Él no habita en una familia donde no le aman. Él no habita en una familia que no es bienvenido. Porque el que ama no le niega su tiempo. No dice hoy no puedo ir a la iglesia. El que le ama viene en medio de la lluvia, en medio de las tormentas y no dice, mira hay una nube, va a llover, no me voy a la casa de Dios, me quedo en mi casa. El que ama la presencia de Dios descarta todas las cosas y pone su mira en las cosas de arriba porque sabe muy bien que Dios va a ordenar todo para que te vayas de aquí con bendición. No le pongas excusas a Dios. Porque cuando vas a tu trabajo no vas a perder tu trabajo, vas a ir en medio de la lluvia, en medio del sol, porque sabes que si te quedas sin trabajo no tienes que comer. Pero si descartas a Dios, ahí es donde no vas a tener que comer y puedes perder tu trabajo. Porque el amar a Dios es no negarle su tiempo, es cantar. No solo es danzar, no solo es predicar, no solo es congregarse. Si no le amas, no le puedes agradar a Dios. Y es por eso que cuando Pedro le negó 3 veces, porque muchas veces le negamos a Dios. Muchas veces decimos, no le voy a dar a Dios. No voy a servirle a Dios. No voy a ir a la iglesia. Le estás negando a Dios como Pedro. Y hoy Dios viene sobre tu vida y te dice, ¿me amas? ¿Me amas? Si me amas, por más que no has visto todavía la mano poderosa de Dios en tu casa, síguelo amando. Porque así como decía el apóstol, y esto muchas veces confundimos, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel y decimos que entonces quiere decir que yo voy a ser infiel para que Dios siga siendo fiel conmigo. No confundas. Lo que quiere decir Dios es que si tú eres infiel, no importa, Él sigue siendo fiel con todos. Lo que quiere decir Dios es que si tú no le amas, Dios busca a quien le ame. Si tú no le buscas, Dios busca a quien le busca. Eso es lo que quiere decir. No es que tú vas a perdonar y vas a ser infiel toda tu vida, vas a pecar. Lo que quiere decir que si hagas lo que hagas, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. Así que obedezcas o te rebeles contra Dios, Dios sigue siendo Dios. Por eso Dios te dice, ¿me amas? No me niegues tu tiempo. No me niegues tu vida. No me niegues tu familia. Levanta tus manos, cierra tus ojos. No me niegues tu amor, porque yo te lo di todo, dice el Señor. Yo no te negué mi hijo. Yo no te negué mis riquezas en glorias te las doy a ti, dice el Señor. Yo te hice heredero, te hice parte de mi familia, te dice el Señor. ¿Por qué tú no me haces parte de tu familia? ¿Por qué te encierras en tu corazón y te rebelas contra mí? Dios te está llamando en esta noche. Pero Dios no requiere sacrificio, no requiere tus lágrimas, no requiere nada si tú no le vas a obedecer y no vas a consagrar tu vida. Si tu vida va a ser un pábilo que humeare, no le sirve a Dios. Dios quiere que vuelvas a encender el fuego del Espíritu
Santo en tu vida. Levanta tus manos y adórale. Y tronos, poderes y reinos, tu nombre. Todo se sujeta delante de tu presencia. Cielos cantarán, santo, todos cantarán. Vamos, llénate de esa presencia. Adórale, así le adoraban los serafines y cantaban: Santo, Santo Jehová de los ejércitos es su nombre. Decláralo, vamos. Cántale al Cordero que venció. Si Él te ha hecho libre y un nombre Él te dio, cántale por siempre esta canción. Oh, gloria, gloria sea al Cordero Salvador. Cielos cantarán, santo. Vamos, vamos, Dios quiere escuchar a la iglesia. Es así donde recibió una transformación Isaías. Cuando los serafines cantaban que era santo, santo, santo. Ahí es donde se alinea la tierra con el cielo. Y los quiciales de las puertas tienen que temblar delante de su presencia. Su presencia está aquí en este lugar. Él trae libertad para tu vida. Déjate transformar, deja cambiar tu mentalidad. Comienza a creer que Dios es grande. Por encima de tu problema, por encima de tus debilidades. Más alto tu nombre, más grande tu nombre, sobre todo Él está cambiando tu vocabulario en esta noche. Él está tomando esas brasas encendidas del altar y está tocando tu boca. Y está quitando tu culpa. Y está quitando tu pecado. Por eso dice su palabra: si tu pecado fuera rojo como el carmesí, hoy será como la blanca lana, dice su palabra. Adórale, porque Él está trayendo una limpieza para su iglesia. Él te está dando una nueva oportunidad. No te rebeles contra Dios, sino obedece su palabra. Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Dios majestuoso. No hay más nadie más grande que tú, mi Dios. Así vio Isaías sentado en el trono. Solo tú reinas, solo tú gobiernas, Dios poderoso. Te adoramos, Señor, te amamos, Dios. Vamos, vamos, yo sé que algo está huyendo, tiene que prender ese fuego. Lleva ese fuego a tu casa. Enciéndete en el Espíritu. Y su presencia irá contigo y te dará descanso. alguien tiene que declararlo esta mañana, vamos. Tu nombre más alto, tu nombre más grande, tu nombre sobre todo. Él gobierna sobre dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre Santo, solo tú gobiernas, mi Dios. Gobierna nuestras vidas, Señor. Gobierna nuestras vidas, mi Dios. Solo tú eres santo.
Solo tú eres Rey, Señor de reyes y Señor de señores. Solo tú eres Dios de dioses, Señor. Santo por la eternidad. Y tus hijos hoy Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.